¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Negreira. Ha vuelto a salir información, esta vez bastante importante, bastante relevante en lo que se refiere a este proceso judicial que se está tramitando en Barcelona. Es un documento que consta en el sumario, un documento al que ha tenido acceso Libertad Digital y que vendría a resolver o vendría a revelar, mejor dicho, que Enríquez Negreira, el padre, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pagaba a su hijo, a través de las empresas de ambos, para que hiciera informes acerca de la posibilidad de promoción o descenso de los árbitros. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, es una información que, como digo, saca Libertad Digital y es una información que revelaría a través de este documento que ahora vamos a ver que el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, realizaba informes sobre el nivel de los árbitros para su ascenso o para su descenso. Era Javier Enríquez quien realizaba estos informes analizando datos, partidos, errores, aciertos, etcétera, con el propósito de ascender o descender a los árbitros de categoría. Por lo tanto, alguna influencia había. Si esto es así, si es verdad que Javier Enríquez Romero realizaba unos informes que pagaba el propio padre, que ahora lo voy a intentar explicar bien, alguna influencia tenían evidentemente acerca de ese ascenso o descenso de los árbitros y de su categoría. Estos son informes hechos por Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, facturados por SoccerCam, la empresa del hijo de Enríquez Negreira, a Dasnil 95. Es decir, Dasnil 95, que es Enríquez Negreira, pagaba a SoccerCam, que es la empresa del hijo de Javier Enríquez, para hacer estos informes. Es un poco raro, sinceramente, el hecho de que Enríquez Negreira pague a su hijo para hacer informes que luego le van a servir a él para ascender o descender a los árbitros en función de sus propios informes que está encargando a sus hijos. Estas dos empresas son las que están involucradas en este asunto. Dasnil 95, que como hemos dicho desde el principio, es la empresa que gestiona el padre, es la empresa con la que el padre trabaja, a través de la cual el padre factura todo lo que hace. Y por otra parte está SoccerCam, que como también se ha explicado, es la empresa del hijo y es a través de la cual trabaja y factura el hijo. Este es el documento del que os hablo, el documento que ha filtrado Libertad Digital, un documento que indica las compras y servicios que hace SoccerCam en abril de 2021 y que viene a reflejar en un momento dado este concepto de estos informes que servirán posteriormente para ascender o descender a los árbitros. Es este documento que tenéis aquí, titulado SoccerCam abril 2021, descripción de compras y servicios. Está, insisto, en el sumario del caso Negreira, está ya en las diligencias previas que está estudiando la jueza. Por supuesto, este documento lo ha visto la Fiscalía, por supuesto este documento lo ha visto la jueza, todos los operadores jurídicos en este sentido tienen acceso al mismo y ahora lo filtra Libertad Digital. Como veis ahí, desglosa gastos y facturas a petición de Hacienda, por cierto, en distintos epígrafes. Los epígrafes serían material tecnológico, varios, vehículos, reformas y mantenimientos de despacho, recursos de despacho y hoteles. Bueno, hay varios conceptos en función de los gastos de las compras y servicios que facturó SoccerCam en ese mes de abril de 2021. Si vamos al concepto de varios, ahí podemos ver cómo Javier Enríquez enumera sus servicios para la sociedad Dasnil 95 de su padre. Es decir, los servicios que Javier Enríquez Romero prestó para su padre Enríquez Negreira. SoccerCam presta estos servicios a Dasnil 95. Y aquí es donde se revela que efectivamente hacía informes de evaluación para ascender o descender a los árbitros. Lo veis ahí, en ese concepto pone realización de análisis arbitrales de partidos de Segunda División B, Segunda División y Primera División para identificar jugadas polémicas según instrucciones técnicas y valorar el nivel de los árbitros para su futura promoción o descenso. Esta es la clave realmente, este es realmente lo importante. ¿Por qué? Porque al final se ha dicho siempre, se ha trasladado siempre desde el Comité de Árbitros que ellos no tenían prácticamente ninguna influencia, que no podían hacer nada respecto a designaciones, que Enríquez Negreira no tenía ningún poder para ascender o descender a los colegiados, que esto se hacía pues según unas puntuaciones que iban adquiriendo, además de un factor de corrección que ahora vamos a comentar, pero sí que se ha dicho que que Enríquez Negreira no tenía prácticamente mano en ese sentido, ¿no? Claro,
ahora se desvela que Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, hace informes para valorar a los árbitros en su ascenso o descenso. Que Enríquez Negreira pedía a su hijo que hiciera estos informes para posteriormente ascender o descender a los árbitros. Hay una cosa que me llama la atención antes de entrar en la conclusión a la que llega Libertad Digital, la lectura que hace de todo esto Libertad Digital, que ahora os la voy a comentar, pero hay una cosa que me llama la atención y es que esto se supone que es abril 2021. En abril 2021 Enríquez Negreira ya no era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, él cesó en 2018, como sabéis. Por lo tanto, ¿por qué Enríquez Negreira en abril de 2021 pide unos informes de árbitros para ascenderlos o descenderles si ya no formaban parte del CTA? Esto es una cosa que no termino de entender, pero bueno. Vamos con la información que da. No es informaciones, yo creo que esto es más opinión. O sea, ellos llegan a una conclusión en base a este documento que hemos visto, en base a lo que se ha dicho hasta ahora. Ellos hacen su propia interpretación. Yo creo que es pronto para decir algo así, yo creo que es precipitarse demasiado, pero bueno, la lectura que hace Libertad Digital en este sentido, en este artículo con el que acompañan ese documento, es que efectivamente Enríquez Negreira tenía acceso a todos los informes de evaluación de los colegiados y podía manipularlos, decidiendo quién ascendía y quién descendía. Por lo tanto, podía influir claramente en el ascenso de los árbitros más afines. Esto, insisto, que se está investigando, me parece precipitado llegar a una conclusión así. Creo que efectivamente sí tenía acceso a esos informes, más que nada porque los encargaba él y los hacía su hijo, por lo tanto tenía acceso directo a los informes que se hacían acerca de los árbitros y de su actuación y de la puntuación que podían recibir o no, pero decir que podía manipularlos es lo que se está investigando, ¿no? O sea, realmente lo que se está investigando es hasta qué punto Enríquez Negreira, Javier Enríquez, estos dos tenían acceso a los informes de los árbitros, eran ellos quienes realizaban esos informes y hasta qué punto podían ellos decidir directamente ascenderles o descenderles. Hay un factor de corrección que ya se ha hablado de él en varias ocasiones, es un factor de corrección que la verdad que no se ha podido explicar muy bien hasta ahora en qué consiste. Se supone que es un factor de corrección que se aplica teniendo en cuenta la dificultad del partido. No es lo mismo un árbitro que se tenga que enfrentar a un partido relativamente sencillo, sin polémicas, donde no ha habido manos en el área que tenga que interpretar, donde no ha habido entradas de roja que tenga que interpretar, ha sido un partido tranquilo, un par de faltas y se acabó, a un partido donde haya habido mucha polémica, mucha tensión, donde haya tenido que separar a los jugadores, donde cada 2x3 haya habido rifirrafes. Entonces, es verdad que ese factor de corrección en principio se utilizaría para evaluar si un partido ha sido más difícil o menos difícil, pues tenerlo en cuenta también a la hora de puntuar a los árbitros, ¿no? Realmente esto se ha dicho desde un principio, pero no se termina de especificar cómo se aplica ese factor de corrección, cuánta puntuación supone de más, cuánta puntuación supone de menos. Ahora lo que dice Libertad Digital es que el hecho de que sea Dasni el 95, o sea, Enríquez Negreira, quien encarga a su hijo, a Soccercam, la elaboración de estos informes, le da acceso directo a saber a quién ascendía, a quién descendía y hacer poco más o menos que lo que le diera la gana respecto a la evaluación de esos árbitros. Eso es, como digo, lo que se está investigando, una de las cosas que se están investigando, además de dónde ha ido a parar todo ese dinero, dónde está todo el dinero que el Barça pagó a Enríquez Negreira, esos 7,3 millones de euros, dónde han ido a parar, porque no están en sus cuentas, no está en su patrimonio, no tiene más bienes, no tiene absolutamente nada. Entonces, además de estar investigándose eso, dónde está todo ese dinero, pues se está investigando efectivamente hasta qué punto podía influir este señor en esas designaciones, hasta qué punto podía influir él en esos ascensos o descensos, en la promoción de los árbitros, y por supuesto también se tendrá que investigar hasta qué punto tenía mano Javier Enríquez, porque si al final es quien hace los informes, si al final todo se basa en los informes que realiza Javier Enríquez, que es el hijo de Enríquez Negreira, evidentemente habrá que estudiar muy a fondo esa petición hecha por la Liga de incluir a Javier Enríquez como investigado en esta causa y que vaya como imputado en este sentido, que sea investigado también penalmente por estos hechos, ¿no? Ya sabéis que eso está encima de la mesa, que eso está pendiente de resolverse por la jueza una vez reciba las alegaciones de todas las partes, pero también es verdad que Fiscalía, pese a todo esto, no le incluyó como investigado, lo que alimenta aún más los rumores de que haya podido llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto, algún tipo de conformidad con la Fiscalía, en el sentido de declarar absolutamente todo lo que sepa y librarse de una condena más alta de lo que sería en caso de no colaborar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Desde luego es evidentemente muy llamativo que Enríquez Negreira le pida a su hijo que haga los informes, se facturen entre ellos y luego Enríquez Negreira con esos informes que ha hecho su hijo y aplicando ese factor de corrección que
para muchos se llama factor de corrupción, pues suban, bajen y hagan un poco lo que quieran, pero bueno, vamos a seguir investigando, vamos a seguir dejando que la investigación lleve su curso. Toda la información que salga, pues ya sabéis que la iremos comentando, pero bueno, quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece esta información que sale hoy, que publica Libertad Digital, esto de que sea Enríquez Negreira quien pida a su hijo que haga estos informes y se facturen entre ellos? Bueno, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.